Hola, buenas, soy el Gran Maestro Baraloncho y si estáis medianamente conectados al mundo del ajedrez, sabéis que se ha iniciado la Copa del Mundo del Ajedrez. En Goa, en la India, del 1 al 28 de noviembre tendrá lugar el torneo que clasifica para el candidatos. Tiene 3 puestos. Entonces tendremos a Gukesh, a Erigaisi, a gente bastante conocida, y también tenemos a algunos wildcards y gente joven, como por ejemplo Faustino Oro, y otros que iremos viendo en este recap. Y luego también tenemos los contendientes españoles, Antón, Chigaev y Yufa, que intentarán pues, también clasificar. Y la gracia de este torneo es que es un sistema copa, juega el primero contra el último y así se van eliminando. Entonces no es un sistema suizo, como estamos acostumbrados. Los primeros 50 jugadores por ranking descansan la primera ronda, entonces luego se incorporan a la copa. Y entonces el número 1 del ranking en este caso será Gukesh, por ser campeón del mundo. Y es una cosa bastante curiosa. Entonces, ¿cómo funciona el torneo? Se juegan 2 partidas, una con blancas, otra con negras. Una un día, el otro el siguiente día. Si se empatan estas partidas, ¿qué ocurre? Tercer día, desempates. Desempates, se juegan 2 partidas rápidas. Si se empatan, 2 partidas más rápidas, pero con menos tiempo. También se hace lo mismo. Si se siguen empatando, se harán 2 partidas blitz. Y luego también, si se empatan estos dos más de blitz. Y finalmente, una partida de Armageddon que decidirá quién pasa a la siguiente ronda. Antes de empezar el vídeo, os quería comentar que tenéis todos mis cursos en español en Chessable con descuento ahora por el Black Friday, en unos 4 días, 4 o 5 días. Entonces, muchas veces me lo habéis preguntado por stream, también por YouTube. Entonces, ahora, si queréis aprovechar, pues están de descuento. Nada, sin más, vamos a ver estas semifinales del campeonato de la Copa del Mundo que decidían que básicamente los dos que pasaban matemáticamente ya se quedaban en el candidatos. Bueno, matemáticamente les otorgaban la plaza. Y luego del que quedara tercero y cuarto, de los que quedaran eliminados, lucharían por el tercer y cuarto puesto y uno de ellos sería con los candidatos. Vamos a ver el primer match entre los uzbecos de Yakuboev y Sindarov, y que con blancas en este caso jugaba Yakuboev. Entonces, jugaron una semislava y jugaron dama de 3, que es la variante que yo propongo en Chessable precisamente. Y jugaron toda una de mis líneas principales, básicamente alfil b7, A6 es la línea más conocida, pero tras G4 la verdad es que la posición se vuelve bastante salvaje y el blanco en general intenta evitar, bueno, el negro intenta evitar estas líneas tan concretas y busca, y con alfil b7 digamos que es una de las líneas más económicas para el negro, que con menos te renta más. En este caso el blanco juega por el centro y tras b4, caballo a4, dama 5, b3. Esto es bastante típico. El dama 5 te toca el caballo y aquí c5. Entonces, el blanco lo que le falta es que este alfil no se ha desarrollado, la dama está por en medio. Es una posición bastante rara porque a ambos jugadores les falta un poco de desarrollo. Y aquí jugó dama b5 jaque después de pensar bastante rato. La idea que yo recomiendo en el curso, pero bueno, que al final esta línea, a ver, con los tiempos cambian bastante, ¿no? Ahora, antes un libro de aperturas podía tener una idea muy interesante que durara mucho tiempo, pero ahora realmente con la potencia de los módulos, honestamente tienes que investigar los ceros que se dice, ¿no? Entonces aquí la idea es caballo e5. Es que amenaza dama b5 jaque y que tu rey todavía no está enrocado. De hecho, Lazovic, un especialista online, lo está jugando también y tenemos una partida de Batantón, por ejemplo, que es tras c por d4, dama e5 jaque. Y aquí la gracia es que el blanco sacrifica también el peón de e4, en este caso alfil por e4, que es la mejor jugada, y a cambio pues el negro tiene que demostrar su falta de coordinación, quizá enroque largo, es un poco peligrosa la posición. El negro objetivamente está bien, pero como podéis comprender hay que saber jugar fino y es bastante peligroso. De hecho, jugó alfil por e5 y rey g7 y aquí el blanco pues se quedó con un final bastante cómodo, porque el negro tiene varios peones en casillas negras, tengo un alfil, tengo distintas islas de peones, por lo tanto pueden ser debilidades, tengo un alfil que presiona ambos flancos. Es una ventaja de estas cómodas que el negro tiene que afinar bastante. Y también tenemos a Lazovic que lo juega contra Werliso y realmente pues aquí dama c7 que es un poco más dudosa y el negro se queda bastante peor. Pero digamos que hay bastante juego en esta variante y es bastante, por ejemplo aquí Lazovic sacrificó el peón de d5 y de golpe enroque, alfil c4, veis como que hay bastante dinamismo porque el negro no está enrocado. Entonces juego dama d5 jaque que permite alfil c6 y este es un gran problema. Ahora digamos que el negro ya no tiene tantos problemas por esa diagonal
Y aquí hay un contrajuego bastante evidente en el centro. Todavía tenemos un par de partidas, pero aquí tras D5, que es la jugada buena, ya la posición deja de ser novedad. Aquí, juego muy interesante, Yakubo, porque aprovecha bastante el desarrollo y atacando un poco las piezas clave. Y tras caer por C5, caer por alfil D2, y de golpe te estoy amenazando torre C1 y puedo molestar un poco. Pero bueno, yo creo que Sindarov no sufrió mucho aquí, porque simplemente enrocar largo, torre C1, torre D5. Y bueno, era importante vigilar, ¿no? Porque aquí una jugada tonta como enroque, torre C1 y perdías pieza, ¿no? Entonces enroque largo, torre C1, torre D5 y más o menos con eso, bueno, el negro igualó. Porque ahora intentó alfil E3 aprovechando la debilidad de la columna, pero realmente torre por C6 tampoco quieres hacerla. O sea, el negro tiene dos buenas opciones. Rey B7 mismo y defender, esto es igualdad, no hay ningún problema. El caballo a veces le cuesta ir al flanco de dama, eso es un problema, pero es que además tengo rey D7 fina y alfil B6, no puedes comer en B4 porque te hago alfil A5. Y en caso de enroque, simplemente torre C8 y nuevamente vemos que el caballo de F3 no puede ir hacia el flanco de dama y aquí además amenazo torre por F2 y torre por A2. De hecho, aquí la mejor jugada es H4 para que torre por F2 no sea tan fuerte. Y el blanco está peor aquí. Yo diría que puede sufrir bastante. Entonces, después de mucho pensar, dobló los peones, que puede parecer feo, pero como te estoy indirectamente tocando el de F7 y este caballo tampoco tiene muchas salidas, pues tampoco... Bueno, está igualado dinámicamente. Aquí juego torre C4 para presionar la otra debilidad, el negro lo defendió. Y bueno, realmente no hubo mucha historia. Me gustó cómo jugó el blanco aquí de meter el rey primero y luego H4, H5. Fijando, este tipo de estructura siempre es muy bueno contra esto, ya que ahora, por ejemplo, si el negro avanza este peón, le quedan 3 peones en tercera bastante débiles. Y si hace F6, pues lo mismo. Entonces, esto en general es una ventaja de estructura por parte del blanco. Y aquí juego torre G4, que parece un truco y un contratruco, porque dices, uy, si jaque, no te estoy ganando la torre. Pero aquí torre por es bastante fina. Y justo si te como la torre te quedaste en el aire y si me comes esta torre primero, pues obviamente capturo primero aquí y me quedo con pieza de más. Pero, claro, en caso de F6, aquí si quieres ir a por más, ahora sí que te estás dejando este truco. Entonces, digamos que no... Y aquí yo creo que podía haber apretado un poquillo el blanco. No sé, yo hubiera jugado con blancas, creo aquí. Porque es que esta estructura es muy fea. Por ejemplo, torre G4 y literal hago cualquier jugada. Hago rey F2. Realmente el negro no se puede mover. Es como que está ahí un poco... Rey F2, ¿no? No sé si amenazo caballo aquí. Si esta puedo plantearme caballo H4 y caballo F5, toco el peón, aunque me comas en A2, no sé, por ejemplo, se me ocurre un poco sin haber mirado el módulo. Quiere decir que es una posición que es en negro el que tiene bastantes debilidades y que está un poco al pasivo. Por tanto, me extrañó, porque pocas oportunidades tendrás con un 2-7 que aquí se dieran tablas tan a la ligera. No sé, yo quizá hubiera arriesgado un poco más en esto. Sin más, la siguiente partida jugaba Sindarov, en este caso de blancas. Vamos a girar un poco el tablero para evitar que se mezcle un poco quién juega con quién. En este caso, optaron por una 4 caballos. Y esta línea, mucha gente le pareció ver, bueno, han hecho todo esto para arriesgar poco. Hay un jugador que se llama Jovanishин, que yo juego con él en el Campeonato de Europa, que juega esta variante en concreto. Aquí caballo de 4, el otro día vimos las tablas de Alcántara, ¿no? Que jugaron esta variante e hicieron tablas sin jugar, ¿no? Esa variante espectacular de Sindarov, ¿no? Que jugó con negras. Pero aquí caballo por D4 y peón por I5 siempre se ha considerado como una línea pues, para jugar a tablas, ¿no? Pero hay jugadores que la juegan para jugar a ganar. Y aquí simplemente es que es una estructura muy simple y empiezas a dar vueltas. Y ya está. Y Jovanishин, por ejemplo, en este año ha ganado a dos jugadores de 2.500, un 2.580 y un 2.500 en este final. O sea, no... En este tipo de estructura que es aparentemente súper simple y bastante sencilla. Entonces, quizás Sindarov buscaba ahondar un poco más en esto. Y tras alfil C5 y C6, aquí hizo dama H5, que esta idea ya la sugiere el módulo. Y la cosa es que tras D5 o D6 cambia un poco la cosa. Y aquí creo que es donde estaba la clave. Por ejemplo, en caso de D5, dama H5 te está amenazando el alfil, ¿no? Alfil D3, H6. Y aquí alfil E3 es muy interesante, ya que si comes te como de peón y si quitas la dama, tengo este truquito bastante sencillo, ¿no? Entonces el negro se ve obligado más o menos a aquí
a quitar esta dama primero y luego comer. Y si intenta jugar como en la partida, que juego de esta manera, la clave es que el negro tener el peón aquí o aquí cambia muchísimo. Porque ahora te puedo apretar por aquí, F4, F5, y ahora te fijo las casillas negras del flanco de dama. De hecho, aquí torre F8 es única para no quedarse medio tieso, para que os hagáis una idea. ¿Cuál es la gran diferencia respecto a la partida? La partida jugaron con D6 y jugaron un poco la misma idea. Alfil E3, pom, 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 y aquí esto. Si aquí el blanco intenta F4, aquí F5, A4 y A5 para ganar casillas negras, ganar espacio, que la torre pase. Ahora torre D8 y C5 y ahora de golpe la posición es miserable para el blanco. O sea, una de las claves de esta posición, que es un poco difícil de explicar, es que conseguir este F5 neutraliza tu alfil blanco, pero también neutraliza este. Entonces, digamos que en este caso el alfil de casillas negras no tiene un futuro. Perdón, el alfil negro no tiene un futuro. Por lo tanto, esta ganancia de espacio es efectiva. Si intentas hacer C5, de hecho, torre F8 es la mejor para hacer C5 y para intentar salir un poco de aquí, ¿no? Y darle un sentido a este alfil. Entonces, esa ganancia de espacio es útil. Pero en este caso, como en la partida, si ahora lo hubiera intentado el blanco, aquí se queda bastante peor, porque este alfil no tiene tanto sentido, porque este peón en F5 tampoco, porque realmente no estás ganando espacio, no estás impidiendo que tu rival juegue algunas casillas, encima el alfil va a venir de C6 sin contraste ninguno, y digamos que este F5 acaba siendo una debilidad, ¿no? Entonces, este pequeño detalle creo que confundió a Sindarov, y por eso aquí se dio cuenta de que, uy, ahora ya no puedo hacer este plan, que es el plan bueno y que hay partidas precisamente. Aquí hay alguna partida ya con todo este plan, ¿sí? Y aquí hay 2 partidas de correspondencia, entonces no es de extrañar que aquí F4 y F5 fuera una consideración importante. ¿Qué debería haber hecho Sindarov con D6? Aquí la diferencia es jugar alfil D2, que no es muy evidente, pero bueno, digamos que si te has preparado esto, no es muy difícil tampoco. La idea es jugar simplemente tras enroque, rey H1 y F4. Quieres hacer torre F3, alfil E1, alfil H4. Y bueno, digamos que este alfil está aquí cubriendo aire, este también, y digamos que no coordinan muy bien, los alfiles cubren muy bien las entradas, por ejemplo, si torre 8, pues justo torre 3 también evita la entrada aquí, alfil aquí puede atrapar la dama, y bueno, el blanco digamos que tiene una posición en que este alfil no puede salir, este alfil tampoco puede entrar, entonces está como un poco ahí esperando su turno, pero en cambio el blanco va jugando alrededor de las demás casillas. Y como el enroque también es poco flexible, ¿no? Si toco este peón me cae este, si muevo el rey quizá me cae G4. Es una posición un poco delicada y interesante, o sea, no es una idea que, bueno, que sea muy mala, ¿no? Por ejemplo, una de las partidas que ganó Hovhannisyan a un jugador de 2-8, pues simplemente hizo un poco el mismo plan. Metió la dama en H5, luego ganó un poco de espacio, sacó los alfiles y poco a poco fue poniendo bien las piezas. De golpe el negro hizo un C5 quizá un poco demasiado optimista y el blanco se fue a comer este peón. Y de hecho se lo comió y ganó. No hay una sofisticación muy buena de la partida, ¿no? Pero es porque veáis que estas posiciones simples que a mí, por ejemplo, me veis mucho ganar con D4 y luego, yo qué sé, juego C4 y luego E3 y este tipo de estructuras que yo gano muchas partidas, porque al final es eso, es saber en qué punto tu rival no tiene paciencia y que algún momento vas a generar un desequilibrio. Yo he ganado tantas ya que, bueno, es más habitual ver ganar partidas cuando hay más piezas, por eso tiene bastante mérito ganar estas cosas tan simples. Pero bueno, son muy instructivas estas partidas para ver que, bueno, saberse quedar quieto es un arte, ¿sí? Y bueno, y después de eso, después de rey F8 se dio cuenta que, bueno, que no hay mucho que hacer y ya sin... El blanco tiene un poco más de espacio, pero bueno, de hecho aquí el negro es el único que puede cambiar la naturaleza de la estructura. Y bueno, se cambiaron todas las piezas y aquí ya no hay ninguna opción para ninguno de los dos. Así que sin más nos íbamos a los desempates. Jugaba en este caso Yakubov de blancas y contra Sindarov de negras. Jugaron otra vez una semislava y en este caso optaron por caballo B7. Entonces esto es un Gambrinus Springs. Entonces, tenemos un Erigaisi Sindarov que se jugó hace poco y jugaron esta variante con dama 5. Y aquí optó por H6, que bueno, al final este es el plan más típico de la Cambridge Springs y el blanco pues a veces intenta hacer algún ataque por aquí, como nos tiene acostumbrados Erigaisi. Y aquí, en cambio, pues hicieron H6 y caballo H5, que este es un plan bastante típico. Y tras alfil E5 la idea es comer de peón.
Esta estructura es muy difícil para el blanco, porque si bien aprovechas que este caballo está raro, estás expandiéndote mucho en una estructura que tu rival tiene pareja de alfiles, por lo tanto tienes que tenerla muy bien preparada. Y aquí yo creo que este fue uno de los puntos clave de esta partida, porque, o sea, no es una línea que puedas decir, bueno, el juego, no, es una línea que dices, es que tienes que planteártelo como un tubo, que nuevamente esto lo hablábamos mucho en todos los vídeos, que no es lo mismo prepararse una cosa que el tiempo corre a tu favor, por ejemplo, la partida que perdió Eric Gaisi, ¿no? Contra Wei. El tiempo corría en su contra y no se dio cuenta, jugó como relajado y poco a poco se fue quedando peor. Y aquí puede ser un poco lo mismo. Aquí, por ejemplo, todo esto es bastante teórico y aquí, por dama de 7, que parece medio normal, el negro medio presiona aquí, evitas que este caballo se mueva, entonces alfil G4 va a venir. Y aquí era muy difícil valorar que A3 es muy buena. Y tras peón por, alfil G4, que parece que te están comiendo el peón, aquí dama A4 es una jugada mística que funciona muy bien. Porque te comes dama por y torre B1 y resulta que el peón de B7 ya no lo puedes defender fácilmente. Y si intentas defender todo, en plan B5, dama E6, pues simplemente te como en H5, A4, tienes una estructura destrozada y el peón de menos no se nota apenas. De hecho, aquí el blanco está mejor. No es que tenga compensación, es que está mejor. Porque el negro no coordina las piezas, tiene debilidades crónicas. Podremos presionar. Estos peones doblados en H todavía son peores que H6, H7, porque es que el de H5 cuando te lo ataque no vas a defender con el rey en G6, ¿no? Entonces es bastante complicado. Por eso digo, esta línea, por ejemplo, si el blanco hace enroque, H3 para neutralizar este caballo, caballo G7, alfil D3, porque tienes que cambiar este alfil, y ahora A4. Digamos que no es nada evidente cómo hay que jugar con blancas. A mí no me lo parece para nada. Porque parece que el peón D5 se te va a caer, ¿no? Que lo tienes defendido por el caballo. Entonces tienes que seguir como alimentando el dinamismo en esta posición. No es una variante que sea fácil de jugar un poco así improvisando. ¿Vale? Entonces, de hecho, hizo dama D4, caballo G7, A3. El negro dijo, ¿para qué voy a cambiar? Cambió, quiere cambiar el alfil que no funciona con esta estructura de peones y deben comerse este peón, ¿no? Y aquí hizo caballo A4. Y el blanco, fijaos que todo el rato el blanco ha estado desesperado para evitar que el negro haga su plan de alfil G4. Que el negro se coma el peón de 5. O sea, el blanco en ningún momento ha jugado con intención dinámica. De valorar que, bueno, pierdo este peón, pero a cambio tengo esto, que es como debería haber jugado. Total, que se llegó a esta posición y aquí nuevamente el blanco con pánico de que le coman el peón de 5, alfil D1 y alfil C2 para hacer F4. Y aquí, pues, aquí ya comete un error grave, que es dama C2, dama C3. Aquí, por ejemplo, dama D2 es más importante, porque prefieres mantener las damas. ¿Por qué? Porque puedes ir a ambos flancos de una manera mucho más eficiente. El negro en este caso tiene menos espacio, por lo tanto tiene sentido conservar las damas. No hay mucha más sofisticación. ¿Sí? En cambio, dama C3, dama C5, el negro está bastante contento porque de golpe esta torre juega muy bien. Aquí tienes un amasijo de peones que al final puede generar un pasado extra. Y estos doblados no le funcionan muy bien al blanco. De hecho, tras F4, seguimos unas cuantas jugadas, el negro se activa con el caballo y busca dinamitar este peón pasado. Y ahora tenemos una estructura todavía muy fea, ¿no? El negro blanco quería avanzar. Y vamos hacia más adelante. Y esta posición ya es bastante incómoda. Aquí era muy importante para el blanco activar las torres simplemente. Y yo creo que con ese concepto hubiera podido salvar esta partida. Porque tras B3, si torre por peón por, y ya veis que ambas torres van a entrar en séptima. Y que no, bueno, el negro no tiene suficiente, aunque te comas N3, torre por B7, peón por, vale, me va a dar 4 jaques, pero mis torres están muy activas. Y si intentas defender, pues simplemente voy a reventarlo. Y si intentas comer, pues como aquí, te destruyo toda la estructura. Y si intentas jugar con los peones pasados, pues dentro con las torres y hay mucho contrajuego. Por ejemplo, si intentas, yo qué sé, mantener este peón vivo, aquí en general este tipo de finales no tienen progreso. O sea, me voy a poner con el rey en F3 y dime cómo progresas. Tu rey no puede pasar por aquí, tengo un búnker aquí que no puedes pasar, mi torre te cubre cualquier acceso, no hay ningún problema. Y de hecho el blanco, si quisiera, puede intentar jugar a ganar, porque tiene la mayoría de peones aquí con el centro. Entonces, no, digamos que no hay un escenario en que pueda perder. Pero si empiezas a jugar pasivo, el negro va cogiendo espacio y evita que rompas, tienes que quedarte muy pasivo y de golpe empieza a venir el rey. Y claro, este rey, si de golpe viene aquí, ya empieza
a apoyar a las torres, bueno, los peones pasados, y estos peones cada vez se ven más débiles. De hecho, aquí B3 nuevamente era una única opción y aquí el negro no hizo este plan, no sé por qué. H5, bueno, quizá para evitar G4, pero el blanco no tiene las torres para apoyar este ataque. Entonces, no hay una coordinación. La torre C3 siempre estará pagando un precio muy alto. Pues fijaos que está aquí totalmente secuestrada. Total, que aquí juego un poco por el flanco de rey y aquí llegamos a una posición crítica de la partida. Este jaque. Aquí era muy difícil. Era muy difícil ya la posición. Hay juego muy pasivo y lo que pasa es que el negro se activa simplemente y bueno, estás sin rey, estás dos peones pasados y básicamente, pues no sé, siempre torres más activas, todo funciona muy bien, ¿no? En cambio aquí torre F4 era bastante chula y aquí hacer A4, mismos principios. Pero por ejemplo aquí tienes dos opciones, de hecho. Aquí podía haber comido y torre C1, que es una jugada que tienes que tener un poco de sangre fría. Pero la idea es que te tienes que fijar cómo avanzan los peones negros. Para hacer B4 hay que hacer torre B8. Entonces aquí tengo torre B1. Y aquí torre C5 parece natural para apoyar este avance. Y ahora sí, H4 y rey E2 y justo llego con el rey. Bueno, porque os lo digo que funciona, pero también os podrá argumentar, no, esos dos peones pasados van a acabar ganando la partida, o es muy difícil para el blanco defenderse. O sea, también un poco sigue siendo difícil esta posición, ¿eh? Pero sí, la que era más bonita que quería destacar es rey E4, que esta me parece una jugada espectacular. Que es básicamente no valorar el material, sino valorar cómo se corona, que es muy importante en los finales. En los finales, al final, los peones lo importante es coronar, no importa cuántos tengas de más. Y aquí una de las claves que das torre por, hago este jaque primero, porque tras rey aquí, te taco la torre, y aquí de golpe me estoy activando un montón. Y lo que quiero preguntaros, por ejemplo, en esta posición, ¿cómo corono con negras? Todo es muy lento, no puedo avanzar este peón, porque me comes la torre. Ay, pero me comes el peón. Y tendré que hacer torre aquí, torre aquí, C3 y bueno, yo ya habré coronado dos damas, ¿sí? B3, F6, vale, veis un poco la historia, ¿no? Que el negro realmente no tiene una condición de victoria evidente. Y aquí de golpe el contrajuego es brutal, ¿no? El rey está para comerse estos peones, este también está pasado, digamos que el negro tiene que estar atento a muchas cosas. Y por ejemplo, si torre jaque primero, para evitar toda esta secuencia, aquí simplemente la idea es que el blanco tiene el rey al lado de los peones y ya está. La gran diferencia con la partida es que, bueno, uno está el rey en Cuenca, ¿sí? Totalmente pasivo. Y en cambio aquí tengo un peón de menos, ¿no? Pero tengo el rey al lado de los peones pasados. Claro, la diferencia es notoria, ¿sí? Y bueno, entonces ahí era el último recurso. Se quedó muy pasivo y aquí creo que ya tiró la partida. ¿Sí? Aquí torre F4 todavía había alguna opción de hacer tablas y volver con el rey. Increíblemente había alguna opción, pero bueno, tras A4 creo que la partida está definida y así ganó Sindarov la primera partida del desempate con negras. Y la siguiente, pues estaba Yakubov obligado a ganar con blancas y con negras, y entonces jugaron una Najdorf. Y aquí Sindarov, mucha gente contra la siciliana optaba por Alapín, optaba por cosas más sencillas, que de hecho es un buen enfoque. Pero aquí Sindarov dijo, bueno, yo no sé jugar a tablas, vamos a jugar, entrar en Najdorf y líneas principales. Aquí Yakubov jugó E6, que más o menos provoca G4, y aquí cabe F7 es de las más arriesgadas, porque permite al blanco expandirse bastante, pero bueno, es jugable. Mucha gente la juega para desequilibrar. En general el blanco tiene mejores resultados, pero bueno, para jugar a ganar en una semi rápida tiene bastante sentido. Aquí tenemos el primer punto clave, todo esto es bastante teórico. Aquí yo creo que Yakubov ya se nota que, bueno, no sé, estaba arriesgando dentro del arriesgue y nuevamente esto lo hemos hablado mucho, que hasta qué punto arriesgas. Es muy difícil contenerse, ¿no? Porque aquí alfil E7 es la principal, seguro que Yakubov la conocía. De hecho, no sé si ha llegado... Sí, de hecho tiene una partida aquí del 2019. O sea, hablamos que Yakubov es un experto en esta variante, sí. Y aquí la idea es jugar con enroque y tal. No sé seguramente si aquí torre H3 es la principal. Había alguna preparación de tablas directamente. Por eso también quizá por eso acabo jugando calle A5. O sea, él es bastante más experto que yo en Najdorf.
Entonces, de hecho, si queréis ver, tenemos muchos vídeos del Data Steel Challengers en que Yakuboev jugaba Nidors bastante buenas, los tenéis en el canal también, y que dio bastantes clases, o sea, digamos que es un especialista en la variante. Total, que tras de F4, aquí ya juego dama C7, que sí que me parece una castaña injustificable, o sea, torre C8 siempre por delante. O sea, la dama puede ir a B6 a 5, pero la torre en A8 solo se come los mocos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta me hubiera parecido una buena variante para jugar a ganar dentro del riesgo, pero por ejemplo, dama de 2, D5 muy interesante, peón por caballo E6 muy interesante, F5 es la única que, bueno, tendría que estar un buen rato para explicarosla, para mantener la ventaja, y alfil C5, peón por enroque, esto es muy interesante para jugar a ganar, ¿no? De meter caballo C4, hay temas de mate contra, siempre que hay un caballo C4 sin poder capturar, pues hay una sombra de mate, ¿no? Alfil por A3, dama aquí, temas de estos. Y bueno, no sé, en esta posición me están jugando todo esto al toque y es como que yo con tablas ya me bastaba, ¿no? Así que este dama C7 ya es una castaña espectacular. Y aquí ya entiende muy bien Sindarov que F5 simplemente gana mucho espacio. Y que el negro está muy, muy lento a reaccionar. Come en F5, intenta hacer G6 para hacer alfil G7, pero aquí alfil D4 y ya es que estás perdiendo calidad, ¿no? Y aquí el negro ya un poco la desesperada con calidad de menos, torre H3, porque te está amenazando a G3 jaque. Y aquí, por ejemplo, ya empieza a aflojar un poco Sindarov. Es una posición difícil. O sea, aquí, por ejemplo, la mejor jugada es dama H5, enrocar largo y no preocuparse por nada. Realmente el caballo C3 está súper bien asesorado, pero bueno, y dama H5 precisamente la idea es que te vas a empezar a comer todos los peones y vas a decir, no me creo nada, ¿no? Ahí juega caballo D5, que también tiene buena pinta, pero de golpe le cambia un par de piezas y el negro está bastante contento porque de golpe dices, uy, si no te enrocas, te quedas con torre de menos. Por eso es importante. Dama H5 no es tanto importante por el material, sino porque te acabas el desarrollo y traes todas las piezas al juego. Aquí el problema que tuvo Sindarov es que intentó cambiar demasiadas piezas sin desarrollar la torre de A1. Y de golpe ahora los dos alfiles de estos peones pasados son bastante peligrosos. De hecho, aquí, esta posición está igualada. El negro tiene mucho contrajuego. Y aquí creo que nuevamente pecó del mismo error Yakuboev, o lo que hablamos de la prisa, ¿no? Tienes esta posición, tienes que jugar a ganar. No puedes jugar a lo loco, a tirar los peones ya que funcione, ¿no? Aquí, por ejemplo, la mejor jugada era la más obvia, que es torre C8, pues si come, voy a comer, tengo mejor estructura, traigo una pieza y ya está, ¿no? Y además tu rey va a ir hacia el centro, ¿no? Entonces aquí, tras F4, peón por E3, ¿no? Juega esto, que es interesante, pero parece que esta torre se queda un poco fuera de juego. Y aquí la que no puedo explicar es rey C8. Es como, a ver. Creo que lo que le pasó es que aquí se dio cuenta que si rey aquí, alfil por E3 era muy molesto. Y torre por, y aquí torre aquí, y de golpe, claro, quizá el negro tiene suficiente contrajuego con las piezas menores y puede aspirar a tablas, pero es que parece muy fácil para el blanco. De pam, 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 te como todos los peones y seguramente te hago una línea forzada de tablas. Entonces, por eso hizo rey C8. Pero claro, aquí podrías haber hecho lo mismo con alfil G2, que es un truco bastante importante. Y si rey por rey C6, y aquí la idea es que torre H2 parece que el blanco está ganando, pero tengo alfil F3 y nuevamente también hago dos piezas. Y ahora, de hecho, aquí única, como te estoy metiendo en torre 8 jaque, única alfil D4 y esta posición, por ejemplo, bastante interesante para jugar a ganar. Bueno, hay un desequilibrio bastante notorio, tengo dos peones pasados. Bueno, todo puede pasar, ¿no? En esta posición. Aquí hizo rey C8. Y aquí la idea es que si te hago una jugada de espera, no tienes jugada. Aquí, por ejemplo, una muy buena era H5. Porque H5, aparte de que te hace un hueco para la torre, para amenazar el peón y tal, y luego atacar el D3, también aquí G6 y estás coronando. Básicamente, si comes, pues ya estás activando la torre por H8 y el negro está ganadísimo. El blanco está ganadísimo, ¿no? Entonces, claro, aquí el blanco hizo alfil E5 y ahora sí que este plan más o menos funciona. Aquí, pero bueno, aquí hice torre por G2 y simplificó este final, ¿vale? Que más o menos llegamos a un final similar al que habíamos comentado antes, ¿no? Y vamos a teletransportarnos al momento clave de la partida. Tenemos esto, ¿vale? Aquí juegan negras. Hay dos peones pasados y alejados. Aquí yo creo que fue el único intento que tenía Yakuboev real de ganar el partido. Esta es torre H4 o torre por...
te das cuenta, tiene buena pinta, pero tras rey F3 te das cuenta que nunca vas a coronar. Y es que ya no es que, no, torre contra alfil o torre y alfil contra torre. No, es que no vas a coronar, ya no corona el peón. Entonces todo depende de que el peón de A mágicamente corone, pero no puede ser. Entonces aquí había un intento con torre F4, que era bastante chulo. Y realmente si hubiera encontrado torre F4 y Jacobo F, y hubiera ganado además, porque bueno, torre F4 no gana, pero digamos que genera los mejores intentos, ¿no? Si torre por H7, ¿qué pasa? Ahora sí que hacemos jaque, el rey tiene que ir hacia adelante, pues si por ejemplo va hacia aquí, quito la torre y ahora te estoy crujiendo con el jaque Y2, ¿no? Y aquí simplemente, si avanza el peón alfil F2, pues el alfil nos molesta y podemos comer tranquilamente. Y el rey por E2 y el blanco se ve desesperado porque no puede parar el peón, ¿no? Entonces, el point un poco es que aquí el negro es, no puedes comer en H7. Si torre por alfil por, aquí, claro, si tienes la sangre fría de decir gano, ahí son tablas, que yo creo que esto lo hubiera encontrado Sindarov. Bueno, no lo sé. Este final se tiene que saber que son tablas. O sea, el negro va a intentar coronar, pero el blanco básicamente llega a G1. O sea, tú necesitas... te vas a comer este peón y cuando me coma este, necesito al menos estar en esta casilla. Creo que es. No. O sea, estar en una de estas dos casillas. En esta casilla, creo, en E3. Porque solamente necesito llegar a G1. Básicamente tengo que evitar que el negro coma y le dé tiempo a llegar a G2. Que es donde ahí ganaría. Entonces hay muchos tiempos. Por ejemplo, para daros una idea, pues yo sé, sería algo así. Por ejemplo, A3. Y bueno, el blanco simplemente necesita ir a G1. Entonces, como podéis imaginar, aquí me puedo remolonear incluso y hacer rey F1. O sea, no tengo tanta prisa. Y aquí, por ejemplo, si jugara el negro, o sea, aquí puedo hacer rey E1 incluso. Pero aquí, hasta que llegue a F1, creo que tengo que llegar a F1, ¿no? No es tanto G2, es llegar a F1 y que el peón blanco negro obviamente todavía no haya subido tanto, ¿no? Pero llegando a F1, digamos que ya son tablas, pues si el rey se intenta colar, estas son tablas. Entonces, son finales importantes de saber, pero claro, pensad que tenéis que tener la decisión muy larga. Y aquí lo importante es que el negro tiene el peón alejado pasado y tienes que saber que este final son tablas, ¿no? La otra opción que tenía el blanco era torre A7 y tras torre F2, torre D2, torre por D4, que esta me parecía un poco más difícil, resulta que, bueno, torre por A6, aquí tengo ambas opciones, puedo hacer torre aquí y esta deberían ser tablas bastante fácil. Pues, el problema que tiene es que, bueno, alfil H4 y os marco que, bueno, es peón de torre y además es torre coronación mala, o sea, simplemente este final al blanco le da igual todo, pone el rey en G2, rey H1, rey G2, premove, haces esto, y ya está, no puedes perder este final. Si no lo tenéis por la mano, este es un final muy importante de conocer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era su mejor opción. También aquí, por ejemplo, en vez de torre por D4, E2 era importante. Y aquí sí que creo que, bueno, torre y alfil contra torre. Si cambias las torres son tablas, pero bueno, aquí puedo jugar ajedrez y tengo el peón de H. Yo aquí este final lo veo bastante real que se pueda perder. O sea, por eso digo que este torre F4 me parece importante. Torre por H7 pierde, torre por F4 tienes que entender que este final de alfiles son tablas y que tienes que hacer alfil por E3. Que bueno, esto ya depende un poco del nivel. Y torre A7, que parece medio normal, pues resulta que aquí E2, pues ya hay que afinar ese final. Entonces, digamos que dentro de las tres opciones reales, pues había buenas de ganar. Pero bueno, tras torre H4, bueno, aquí se intentó un poco, pero he dicho esto. Y aquí justamente el negro intenta esta idea de hacer la clavada y ahora avanzar el peón, pero el problema es que yo también tengo un peón. Entonces, no es suficiente comer en F2 y coronar este, porque es muy gracioso bueno, aunque el peón de C3 no afecte, ¿no? Pero imaginad que el negro coronara una jugada antes, ¿no? Habría un peón en C3 que permitiría al blanco coronar, ¿no? Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, y con esto, nada, simplemente se comió en F2, ahí se comió en H5 y nada, y este final sí que ya son bastante tablas. Y con esto Sindarov pasa a la final y se clasifica por los candidatos. Me parece un candidato bastante bueno. 19 años, 2720, no sé, realmente
y en un momento de forma muy bueno, tuvo una Bundesliga brutal, que no sé si empezó con 7 de 7 o algo así. Realmente es un jugador muy, muy, muy bueno, muy flexible, muchos estilos, se adapta a jaleo, se adapta a cosas estratégicas. Tendremos un muy buen candidato y realmente ha merecido, ha jugado un torneo muy, muy claro y muy bueno. Y contra Yakuboev, realmente, bueno, Yakuboev ha tenido un match bastante flojo. Estas dos últimas sí que opciones ha tenido, pero realmente no ha jugado muy bien estos dos empates. Sí. Jugó la primera lenta, quizá podría haber aprovechado un poco. Y la segunda lenta sí que, bueno, no sufrió mucho. Tampoco afinó, ¿eh? Pero bueno, tampoco la opción del blanco también era bastante sutil. Pues nada, tenemos a ver si Yakuboev puede en el tercer y cuarto puesto. Que vamos a ver contra quién disputará este match. Tenemos Weyi y Esipenko. Match bastante interesante. Esipenko ha ganado un montón de desempates, empezó muy fuerte y luego ha ido ganando todos los desempates, creo recordar. Y ha estado jugando bastante fino. Y Weyi eliminó a Erigaisi, que no es moco de pavo. Sin más, en la primera partida fue una francesa. Y curiosamente, Sipenko, pues supongo que lo planteó pensando que no es muy jugador de francesa, Sipenko. De hecho, que yo recuerde, no lo he visto jugar práctica. Bueno, sí que este año ha estado jugando algunas francesas, pero por ejemplo, muchos Title Tuesday A6 o sí, yo puedo practicar un poco KF6. Entonces los Title Tuesday te los puedes creer un poco. Aquí juego de por E4 que creo recordar que no lo he visto nunca jugar a Sipenko. A ver si me... No hay ninguna partida de Erigai, si lo he jugado alguna vez en rápidas, pero Sipenko no hay ninguna. Y aquí cae de 7. Entonces, bueno, esta se considera un poco peor. Weyi tenía una partida muy reciente con blancas, así que, bueno, Weyi intentó hacer un poco la misma variante. Y aquí cambió, de hecho, aquí alfil de 3 era lo que tenía, pero bueno, después de alfil de 3 y alfil de 3 creo que más o menos transpone, pero es un poco distinto. Pero bueno, total, que todo esto es bastante teórico, este H4 se ha jugado bastante, es típica jugada de ataque que, bueno, genérica, si te enrocas corto te voy a reventar y si no te enrocas pues tengo un punto de apoyo. Y aquí tras caballo de 5 enroque, alfil de 7, todo esto hay partidas de correspondencia todavía, digamos que es bastante conocido. Y aquí no afino mucho, güey, y este es un punto de inflexión en la partida. Aquí caballo G5 es muy interesante y aquí de hecho el negro tiene que sufrir bastante. Simplemente no te dejo enrocar. O sea, es bastante sencillo. El enfoque es decir, ¿puedo hacer caballo G5 y no dejarte enrocar? Y en el caso es que sí. Si H6 dama H5 y aquí, por ejemplo, tienes que sacrificar la calidad. Esto puede dar un poco de miedo, pero realmente el ataque negro no va mucho más allá de... O sea, si C3 no pasa nada, puedo comer y el contraataque sobre el rey negro es mucho más importante. Y tras alfil C6, pues simplemente comer y alfil D2, ¿no? Digamos, la variante más prudente ya haría que, bueno, tengo calidad de más. Y sí, bueno, si tu alfil en D5 domina un poquillo, pero bueno, vas a sufrir, no hay mucho más. Y la idea de correspondencia es que tras alfil E7 enroque, tienes que enrocar de negras. Y ahora por F7 tienes que hacer alfil F6. Y aquí resulta que, bueno, ya me he liberado todo el enroque y justo te voy a comer el alfil y a comer uno de los dos peones. Por lo tanto, me voy a quedar con alfiles de distinto color y cierta actividad. Esto es lo que pasa un poco en esta posición. El blanco está mejor, pero bueno, el negro pues dice, pues voy a poder defender. No sé qué tenía aquí Sipenko preparado, no sé si todavía estaba en preparación, pero bueno, esto hubiera sido una idea bastante incómoda de refutar en partida. La cosa es que rey B1 de golpe se vuelve todo mucho más fácil. Mete F6, ya no hay caballo G5, este H4 no tiene tanto sentido y ahora simplemente es cuestión de enrocar. Y hace rey B8, alfil C8 y digamos que el caballo F3 es estúpido, el blanco tiene espacio que no puede gestionar y tenemos una pareja de alfiles y una estructura un poco mejor con negras. De hecho, esto es lo que pasó y el blanco no consiguió hacer nada porque no tiene ninguna presencia en casillas negras y aquí el negro tiene una posición bastante más agradable. De hecho, aquí Wei se empezó a dar cuenta de que, uy, me puedo quedar peor. Sipenko siguió jugando muy bien, activando las piezas que tienen que ir a las mejores casillas. Y aquí F5. Y bueno, esta posición de golpe, Wei intenta jugar por el flanco de dama, pero, claro, este alfil defiende súper bien, controla mucho este alfil, entonces, digamos, la hecho de que un alfil bueno no depende tanto en sí de si es bueno o no, sino de su contrapareja, ¿no?
Este alfil puede parecer muy malo, pero realmente anula todo lo que intenta hacer el otro y defiende el rey. No necesitas más. ¿Sí? Entonces, aquí torre G4. Y de golpe el peón de H es la clave de la partida, que esto todo bastante débil, ¿no? Y torre H4 y aquí el negro se las prometía bastante felices. Es una posición muy simple en que el blanco no sabe, no tiene muy buena coordinación. De hecho, aquí comió, se quedó con el peón de E un poco tonto. Y aquí torre F4, torre H3 para presionar E3 y aquí llegamos un poco al momento bastante crítico de la partida. Aquí el negro podía haber comido y jugar dama de 6. Y tanto peón por como te quedan los peones muy tontos. La torre de H es muy molesta, porque fijaos que presiona en dos direcciones y es bastante incómoda. Ahora tengo un peón pasado, el peón de H siempre está ahí. Esto, digamos que es una tortura, esta posición. ¿Sí? Pero hizo torre G8 porque parece muy buena. Aquí me voy a hacer torre G3, voy a meter E5 si hace falta. Y aquí el blanco metió E4 y aquí comió de dama, sorprendentemente, dando el peón de H5. Y ahora empiezan los fuegos artificiales que calculo muy bien Esipenko. Esipenko, güey. Por aquí es que es una posición muy tonta y el blanco jugó alfil por A6, obviamente. ¿No? La habíais visto todos, ¿verdad? ¿Cuál es la primera idea? Si me lo como, jaque y bueno, y nada, ha estado muy bien conocerte. ¿No? Y aquí te estoy dando mate, ¿vale? Entonces, vale. Entonces dices, bueno, truco fácil. Ahora viene la conta de Esipenko, que es E5. Claro, me ibas a hacer. No solamente te tocó la torre, te tocó el alfil y te tocó alfil F5. O sea, una triple amenaza en una jugada. ¿Sí? Bueno, el alfil no te lo toco, obviamente, porque es mate, pero sí que las otras dos piezas están bajo asedio. Y aquí, por ejemplo, una jugada que podría parecer muy buena, torre de 7, porque dices, claro, si me como el alfil, hay dama B4, ¿no? Hay mínimo continuo, no sé si incluso mate. Y si me como la torre, pues me doy mate en B7. Soy total. Pero aquí Esipenko tenía preparado dama G6. Y ahora te estoy cambiando las damas y te estoy nuevamente dos amenazas. Y no puedes evitarla, vas a perder calidad y vas a perder la partida. Y aquí está igualdad de material, pero el negro tiene dos peones pasados. ¿Vale? Recordemos E5 y H7. Luego, otra jugada que parece interesante, alfil E2, porque dices, me evito una de las amenazas, ¿no? Amenazo la dama. Y luego, pues tranquilamente voy a quitar la torre. Según donde pongas, claro, la dama tiene que mover. Y según donde lo pongas, puedo evitar alfil F5 o no. Bueno, no sé, ya habría que ver, ¿no? Porque también un recurso que tiene por ejemplo, dama G5, ¿no? Un recurso que tiene el blanco es hacer torre de 3 y aquí dama por E5. ¿no? Digamos que hay recursos en varias posiciones. Y aquí el problema es dama F5. Si cambias damas, alfil por y te voy a comer la torre. Y si torre aparta la torre, simplemente cambiar damas y alfil F5 y nuevamente voy a ganar. En este caso, torre entera, no solo calidad. Entonces, claro, no es sencillo. La única jugada que mantiene la partida es torre de 8, ¿vale? Y aquí la idea es que, bueno, si como aquí, pues ahora sí que tengo jaques por aquí, no pasa nada, ¿vale? Es continuo. Y aquí tenía otra idea Esipenko, que es comer, comer y rey a 7, o sea, otra capa, ¿no? Es decir, ostras, ya no me estás nuevamente tocando dos cosas, esto y esto. Obviamente, si como la alfil hay un mate, hay una justificación táctica bastante bonita. Entonces, aquí el blanco tiene que encontrar dama A4. La idea principal es que el alfil de A6 va a salir con descubierta. Entonces, si intentas hacer alfil F5, cosas así, ¿no? Dices, vale, fácil, ¿no? Entonces, claro, si torre H1 jaque, dices, bueno, te hago alfil F1, ¿no? Y a rey B8... ¿A rey B8 qué? ¿Ah? No era tan fácil. Rey B8 estaría ganando el negro. Porque ahora este alfil te lo voy a comer. Digamos que... Y no puedes... Incluso algo como torre aquí... No sé si... Alfil H3 puede ser buena. No sé si hay algo más concreto. Dama F5 creo, ¿no? F5 y torre por F1. Si alfil D3 está todo clavado, ¿no? Y si dama aquí, simplemente torre por... Entonces, de golpe el blanco estaría perdiendo. Y claro, aquí, si por ejemplo torre F1, creo que dama E2 debería ganar. No sé muy bien cómo defiendes el alfil de F1. No puedes, ¿no? Y no hay continuos. El rey se acabará escondiendo en A7 y acabará haciendo dama 6. Así que
Bueno, en fin, que esta... decías, hombre, entonces, ¿qué hago aquí? Aquí la clave era rey C2. Y resulta que ahora sí que ya no hay más jaques interesantes. Parece que está el rey medio cogido por todos lados, pero este alfil siempre tendrá algún jaque descubierto suficiente, ¿no? Y de hecho, si dama H2, creo que incluso rey B3 ya está ganando el blanco. De golpe el rey este está bastante seguro y tus dama y tu torre ya no ayudan a tu flanco de dama. Así que esto es lo que tenía que ver. Y aquí tras B por A6, aquí ya vio que torre D7, sacrificó la torre, último sacrificio, y que esto es continuo. Ya que la dama hace una pantalla, simplemente no voy alargando jaques por aquí. Y el rey negro pues no puede salir de aquí, ni ninguna pieza puede ayudarlo, ¿no? En este caso ni la dama ni la dama ni la torre, ¿no? Entonces, nada, con esto, pues primeras tablas muy emocionantes, Wei muy buena preparación de Sipenko y un buen intento de Wei. La segunda partida, Esipenko iba de blancas y optaron nuevamente por la Petrov, que juega mucho Wei. Y bueno, y aquí otro por calle C3, que es la que había estado jugando Esipenko contra Grebnev. Recordemos que Grebnev jugó calle F6, tenéis todas las partidas analizadas en el canal también. Y aquí optó por peón por y alfil F4. Calle C6, dama D2. Y en este tipo de variantes, bueno, hay un montón de líneas. Aquí la mayoría son con enroque corto, pero Wei prefiere jugar con enroque largo y jugar posiciones un poco más simétricas y un poco peor. Y aquí llegamos al momento clave de la partida, que es este caballo G5. Aquí la mayoría de partidas se había jugado rey B1 y tras enroque largo, aquí la idea es que tengo alfil B5 y puedo molestar un poco, ¿vale? Y de hecho esto ya... bueno, esto es bastante conocido, ¿no? Entonces este alfil E2 es un poco sorprendente, ¿no? La idea es meter caballo G5 aquí y ganar la pareja de alfiles. ¿Qué pasa aquí? Que tenía el negro una línea muy fina para igualar, pero que no sé si es tan difícil. Os lo puedo dejar pensar un poco, pero bueno, es muy técnica esta posición. Pero es la idea de aprovechar las pequeñas amenazas, ¿no? Aquí la jugada que iguala bastante fácil es H6. Porque parece que te están comiendo la dama, el alfil, pero aquí te estoy tocando A2, vas a hacer rey B1. Y ahora alfil G5, aprovecho que tienes el alfil en D2 y aquí pues te cambio un par de alfiles, una posición pseudo cerrada con el caballo, sin debilidades, encima te ha abierto algún H, que no hay ningún problema por parte del blanco, del negro. ¿Y qué pasa? Si te como el peón, te cae el alfil. Entonces, estos pequeños detalles pueden ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, fijaos en las jugadas forzadas, porque es que realmente esta posición, si el negro simplemente la hubiera contemplado, se hubiera dado cuenta de esto y hubiera dicho, ah, qué fácil, ¿no? Entonces, muchas veces es probar y ya os saldrán. Entonces, alfil por F6, llegó a esta posición y aquí asumió un poco una ligera ventaja blanca, ¿no? Pareja de alfiles, peones en dos flancos, pero posición bastante cerrada, por lo tanto es difícil. Aquí es un poco mejor alfil F4 por un tema muy concreto, que es alfil G4. Nuevamente, las amenazas concretas son fructíferas. F3, dama E6. De hecho, esto hay una partida de 2009 de Rachmaninoff. Y la idea de dama E6 es que peón por torre 8 y te voy a comer uno de los dos alfiles. O sea, el objetivo, en este caso el negro o asume que se va a quedar pasivo y está un poco peor y sólido, o intenta buscar este cambio de alfiles. Aquí esta idea era bastante chula. De hecho, tras G5, pues simplemente gana por E3 y bueno. Y esta posición está bastante igualada. Aquí en cambio juego H5 y aquí el blanco pues ya está bastante contento. B3 para anular el alfil. Alfil B5, bueno, aquí marear un poco la perdiz, podríamos entrar en todo lujo de detalles. Y aquí sí que creo que fue un error bastante extraño por parte de Sipenko. En este tipo de posiciones, el negro ¿qué quiere? Quiere hacer G5, meter todos los peones en negro ya que tienes alfil de casillas blancas y que el caballo pues se aproveche de estos puntos para asegurarse en casillas negras ya que están todos cubiertos por peones. Entonces aquí parecía bastante sencillo jugar F4. A ver, objetivamente es una jugada que puede ser un poco rara porque debilitas casillas, ¿no? Pero aquí no sé si era caballo E7 que le molestaba y caballo F5, pero realmente este tipo de posición, el peón de H4 va a caer en algún momento. Entonces aquí podría plantear, no sé, alfil de 3 y alfil por F5. No sé ni que sea esta posición, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a jugar gratis unas 80 jugadas y si es muy bueno me vas a hacer tablas, ¿no? Digamos que aquí es el negro el que va a sufrir. Aquí además puedo comerme el peón cuando quiera. Y si tienes que hacer torre H8, pues entonces este alfil que está haciendo multitasking puedo llevar otro alfil que esté haciendo multitasking
y entonces empezarte a atacar por el flanco de dama, mientras tu torre y tu caballo están secuestrados para defender un peón de h4. Entonces el negro aquí lo que debería intentar es alfil f5, que ya es una jugada curiosa, y aquí g5. Y la idea es que si te comes el peón, hay un alfil por c2, que bueno, que aquí no se acaba. O sea, aquí por ejemplo torre por y torre de 2, alfil e4, resulta que esta posición tras b5 es ligera blanca solo, pero vamos, no sé, digamos, un peón de menos. O sea, lo curioso de esta posición y por qué el módulo dice que no es tan mala, es que el blanco le cuesta mucho moverse. Si no puede tocar, están todas las piezas entorpeciéndose, este alfil no puede salir porque me como el peón, este alfil no se puede mover porque le cae el alfil. Vemos que hay cierta incomodidad y tu rey, bueno, está vulnerable un poco según cómo lo veas. Entonces, claro, pero esto es bastante inhumano de jugar así con negras. O sea, a mí me parece una posición bastante delicada tras F4. Aquí, por ejemplo, alfil E3 también podría ser interesante, pero aquí G4 y torre H8 y bueno, aquí el negro sí que más o menos yo creo que consolida bastante más fácil. Va a poner un caballo en E5 que no lo puedes quitar ni con jabón y incluso sacrificar este peón para cambiar todo este flanco de dama y quedarte en un 4 contra 3 con estos peones doblados, pues sería un escenario bastante factible para hacer tablas. También es una buena manera de verlo en términos generales, ¿no? Es como, pongo un caballo en E5, ¿cómo me lo pueden echar? Con un alfil. Pero si me lo echan con un alfil también vas a simplificar todo, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños detalles de cómo ver estas posiciones. Pero aquí juego F3 muy pasiva. Y tras G5, alfil F2, alfil F5, tampoco intento F4. Aquí, por ejemplo, hizo torre C1. Y aquí yo creo que esta posición es muy interesante. Aquí torre D1 hubiera sido, yo creo, un intento muy chulo de jugar a ganar. Porque dices, a ver, estas torres tampoco hacen mucho, las mantengo y voy a expandirme poco a poco por el flanco de dama. Y este plan de C4, dama C3, B4, B5, este sí que creo que os puede servir para otras partidas, en este tipo de enroques con el mismo color. Ya que, bueno, ¿cuál es el problema principal del negro? Que esta estructura en casillas negras siempre estará muy vulnerable para mi dama y para mi alfil. Entonces, el negro tiene que estar siempre alerta, ¿vale? Pero bueno, hizo A4 y tras torre 5, torre 2, aquí, bueno, se dieron un beso a los morros, como diríamos coloquialmente, ¿no? Como que, bueno, se cambió todo. Y ahora estos peones en negro pues realmente son una rivalidad contra el alfil. Ya hacer F4 ya no es lo mismo, el negro tiene mucha actividad, te estoy metiendo G4. De hecho aquí hay riesgo, por ejemplo, en esta posición de quedarte bastante mal. Este alfil que hace aquí, ¿no? Y de golpe el dominio de casillas blancas pues sí que puede ser peligroso. No es la misma posición, ¿no? Y bueno, aquí simplemente pues acabaron haciendo tablas, ¿no? Con esto nos vamos a los desempates, en que en este caso repetía Sipenko de blancas y vamos a volver a ver una Petrov, ¿vale? Vamos a ver la misma variante y aquí opta por alfil F5, un poco distinto, en vez de alfil E6, enroque dama de 7, H3, otra variante completamente distinta, ¿sí? Esto no lo había jugado nunca Wei Yi, que creo recordar, aquí este alfil F5 y bueno, también. No, aquí sí que había jugado alfil F5. No, aquí había jugado alfil E6, ¿no? Mayormente. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenía partidas del 2016 Wei Yi con alfil E6. O sea, Wei Yi es un experto en la Petrov, ¿vale? No estamos hablando de que se haya subido al carro de jugar sólido, ¿vale? Y los jugadores chinos en general son conocidos por jugar posiciones muy secas, muy simples, muy con poco, ¿no? Que no tienen problemas con estar aburridos. Todavía me acuerdo, la eslava esa que jugaban con G6, que daba un asco. Pero aguantaban. Unas posiciones asquerosas, con peones doblados, cosas feas. Pero aguantaban y no tenía ningún problema. Entonces, aquí, bueno, todo esto es bastante teórico. Y tras alfil B5, esta posición puede ser un poco incómoda para el negro. Vemos un poco los temas que habíamos hablado antes. En vez de alfil E2, pues buscar por aquí. Y en este caso, aquí tras caballo D4, B5, esta posición, claro, el blanco gana la pareja de alfiles, pero el alfil de B3 y el alfil de F4 no están muy bien coordinados, ¿no? Entonces, aquí, tras caballo A5, la clave es que no puede acabar de coordinar, ¿no? Y por eso aquí hace alfil de 5, porque dice, bueno, pongo el alfil de F3, hago G4, ambos alfiles atacan para el flanco de dama. Pero esta posición ya es bastante arriesgada. Aquí, por ejemplo, era un poco mejor G4, asumir que te van a comer el alfil, G5 para evitar alfil F6, pero realmente aquí
el negro está bastante sólido. Lo único que me parece interesante es alfil E3, pasar esta torre por la cuarta, pero bueno, tampoco es que el negro tenga un roque muy débil y que puedas presionarlo. Y no sé, está bastante igualada. Es una posición bastante sencilla. Aquí la clave entonces ya veis que nuevamente es que las parejas de alfiles, que si juegan o no juegan, define bastante cómo funciona la partida. Tras C6, alfil F3, caballo C4. Aquí de golpe el negro está muy activo. Este caballo es muy incómodo. Los alfiles están raros. Y aquí podría haber sufrido bastante Sipenko. Aquí una jugada muy curiosa es rey B7. Y aquí era media única G4 y cambiar damas. Y aquí es que el caballo es muy fuerte. Entonces no estamos hablando de un caballo pasivo. Si hago B3 siempre tendré este peón que no sé cómo defenderlo. Es bastante incómoda esta posición. Entonces aquí, por ejemplo, una jugada natural como esta, de golpe alfil aquí, dama G4, dama C5, y esos alfiles que apuntan hacia el flanco de dama no compensan el hecho de que te estoy metiendo alfil por C3 y estás abandonando. Estoy metiendo A5, B4, digamos que todas mis piezas menores y todo atacan hacia el flanco de dama, y en cambio estas piezas, que he puesto en azul, en verde las tendría que poner en rojo, no están para ayudar, ¿no? Y de hecho está perdido. Aquí es que puede abandonar, es decisiva, ¿no? Me parece curioso, ¿no? Cómo pueden saltar las tornas. Entonces, aquí, por ejemplo, se me ocurre que alfil E2, ahora estaba pensando, caballo por B2 debe ganar, ¿no? Ahí torre por... Sí, ¿no? Y dama B4 y aquí alfil por C3, por ejemplo, ¿no? Un típico patrón de ataque. Si dama E7, pues me voy aquí, no pasa nada, ¿no? Bueno, aquí dama por D8, rey, torre por... Rey, ¿dónde? A E7. Y vas a perder la torre, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Torre F1 para que no la perderla. Para que así cuando me haces esta secuencia de jaques rey aquí. Comer y bueno, esta posición. Sí, son dos torres contra dama, pero tu rey está ahí en medio del todo. Tengo dos peones de más. Esta posición vas a perder, sí. De hecho, aquí podríamos concretar un poco más e incluso llegar a posición de victoria total, porque es que viene alfil F5, este rey te voy a meter F5 y dama E4. Este alfil aquí cubre muy bien este jaque para que no pueda incorporarse a la torre F1. Es para daros un ejemplo de que esta posición, no sé, esto no lo tengo analizado, lo he visto un poco, por eso lo quería comentar. Total, que alfil F6 aquí permite al blanco, digamos, liberarse haciendo dama por C4 y alfil G4. Y bueno, te da la dama, pero ahora la recupero. Y tras dama E6, que es muy inteligente para evitar que, bueno, te hagas H por G, que esta torre se active por aquí. Este final es muy incómodo porque tengo alfiles de mismo color, pero mi estructura es mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí D5, veis que toda la estructura están peones blancos, favorece mucho al alfil de casillas negras. En cambio, no podemos decir lo mismo del blanco. Y aquí tenemos como tres peones, los tres peones del flanco de dama neutralizan a todos los del flanco de dama blancos y además tengo más peones en el centro, por lo tanto es que tengo ventajas por varios sitios, ¿no? Pero bueno, esta posición, obviamente, como el blanco no tiene debilidades, hay cierta tendencia a la igualdad. Pero más adelante encontramos otra posición crítica, que era esta, que me parece muy curiosa. Aquí, el blanco hizo A4, porque conceptualmente tiene mucho sentido. Porque dices, te fijo el peón en casilla negra y luego puedo presionar. Pero curiosamente, este A4 también acaba provocando que el blanco ya pierda mucha flexibilidad con hacer B3. Entonces, tras rey D7 fina y aquí torre B8, claro, estas peones no se van a poder mover. De hecho, el único plan que tiene el blanco aquí es meter el rey hasta A2 y meter B3 en un futuro, que es un plan bastante raro. O sea, estás en un final en que el negro tiene dos peones centrales y tienes que llevar el rey hasta A2 para poder avanzar un peón y poder deshacerte un poco de esta presión y aprovechar tu peón pasado y realmente aprovechar la debilidad de tener un peón en el mismo color del alfil, ¿no? Pero claro, aquí en esta posición crítica, Wei Yi podría haber asestado un golpe bastante fuerte con alfil G5, aunque no es una jugada especialmente difícil, creo yo. Es un jaque, ¿no? Si rey B1, alfil D2, ganamos el peón de C3. Y si alfil E3, la cuestión es que aquí torre F8 y rey aquí, y simplemente tengo dos peones centrales muy buenos. Y voy a tirar para adelante. Y no tienes, digamos que la compensación, o sea, esta posición, estos peones avanzan mucho más rápido. Te estoy metiendo D4, te estoy metiendo rey aquí, y esto es súper incómodo. Porque la torre blanca en general quiere estar detrás, quiere generar contrajuego y no es el caso. Esta era la primera opción. Luego más adelante jugué 5 E4, el blanco se fue hacia 2 y aquí
más o menos aquí llegamos a una posición donde repiten. Es curiosa esta repetición porque aquí el blanco está perdido. Entonces me hace mucha gracia porque ya hemos visto en esta Copa del Mundo alguna ocasión en que repiten para hacer tablas, pero uno de los dos está perdido cuando está repitiendo. En este caso no era para consolidar el match, sino porque no vio que aquí alfil de 6 es una jugada muy importante. ¿Por qué? Primero de todo, ¿cuál es la clave de esta posición? El blanco tiene el rey en A2. Entonces, los peones pasados tienen el rey en Narnia. Entonces, aquí la idea es que, aunque coma en C4, que parecía seguramente la jugada que dijo Weili, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque si como, pues me va a comer en E4. Si como en F3, esto no sirve, no existe este truco. Aquí, por ejemplo, esto no existe, este recurso que es muy habitual para coronar. Aquí la idea es que simplemente te meto el rey y estás perdido. Tu rey en A2 no pinta nada. Y aquí, por ejemplo, yo qué sé, si hago peón por y G3, aquí imagino que hay varias jugadas que ganen. Pero, por ejemplo, me hace mucha gracia torre aquí. Es como... Tienes el rey de menos y tus 3 peones pasados que al final esto es un peón de menos, ¿no? No creo que sea la jugada porque no veo cómo pasa el rey negro. Pero bueno, aquí por ejemplo torre F8 para torre F3 y empezar a comer todo. Pero es que ya veis que el blanco, los peones no cuentan, por decirlo así, temas del blanco. Y aquí, por ejemplo, si peón por, y es lo mismo. Y aquí B4 quizás sería un intento más razonable, pero bueno, es que me estoy comiendo el rey cerca. Y nuevamente estos peones van muy lentos. Y el rey está aquí ya, entonces tengo que perder el tiempo con G3 y el negro está atacando muy rápido. No sé si no quería arriesgar nada, yo creo que alfil de 6 tampoco estás arriesgando tanto. Pero bueno, aquí con esto firmaron esta curiosa repetición y nos vamos a la segunda partida del desempate. En este caso, Weili iba de blancas contra Yesipenko y aquí jugaron una italiana. Entonces, en este caso, Yesipenko, bueno, es más un jugador de E5 de toda la vida. Y aquí jugaron una italiana normal, con H6 y B4, que curiosamente ayer estaba mirando esta variante. Me diréis tú, de casualidad total, ¿eh? Pero es una variante interesante, porque al final, cuando tú empiezas a analizar una variante, por ejemplo, este H6, ¿no? Que evita todos los alfil G5, que Weili le encanta meter alfil G5 y meterse en jaleos y calcula mejor que en posiciones de caos, pues está bastante más contento. Y teniendo en cuenta que esto es una semi rápida, era bastante probable que buscara este tipo de líneas. Entonces, estas H6, B4 es una manera de llevar este tipo de variante a una secuencia forzada, digamos, a algo que puedas analizar más directamente, ¿no? Que no sea una jugada tan dependiendo de los órdenes de jugadas, de si el negro hace A5, hace A6, hace D6, hace D5, hace enroque, hace juegas sin D6, bueno, yo que sé, hay mil sutilezas, jugar alfil B6. B4 es una manera de simplificar tu tarea. Por eso lo estaba mirando como idea principal, pero bueno. Aquí A4, A6, digamos que el blanco gana un poco de espacio. Y este alfil en B6 es importante que lo hemos hecho muy pronto porque habitualmente estarían a 7. Entonces la gracia es que aquí el blanco tras alfil B3, cabeza C4 ganará un tiempo tocando ese alfil. Y aquí, pero bueno, aquí no juego muy bien. Bueno, esta posición engaña un poco porque parece que el blanco ha conseguido todo, pero aquí puedo ignorar. Y de hecho esta posición es delicada para el blanco. Os quería hablar de estas estructuras porque yo he llegado a jugarlas, las jugué contra Pragnananda. Y parece que esto es feo, ¿no? Pero aquí, nuevamente, la importancia es la estructura. Aquí te voy a meter B5. Y si meto B5, te he fijado estos dos peones en casilla negra con tu alfil de negras. Entonces ya tu alfil ya no me molesta esos peones. Y es una posición que puedes quedarte bastante peor. O sea, te puedes quedar con los peones de negro y mis caballos empiezan a dar vueltas y a meterse por las casillas blancas, que vas a tener débiles. Entonces, esta posición, este tipo de estructuras, depende de que el blanco pueda conseguir C4, B5. De hecho, aquí la mejor jugada es C4, dar el peón y jugar por la compensación y ya buscar presión contra esto, para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, entonces, entender qué es lo bueno no es comer en B6, es conseguir esos peones en blanco y que tu alfil de casillas negras funcione muy bien. Si, por ejemplo, aquí imaginamos este tipo de posición, aquí ya se empieza a vislumbrar el problema para el negro. De golpe, toda mi estructura es súper sana, voy a tener presión crónica en B6 y mi alfil pues simplemente va a estar aquí presionando ambos flancos a cambio de ninguna presión. Y más adelante, pues bueno. Pero bueno, esta posición tampoco es el fin del mundo para el negro. Pero más adelante voy a hacer D4, te voy a quedar con este peón aislado, este peón tonto. ¿Sí? Ya empezáis a ver cuál es el problema. O me puedo mantener aquí y ya no tienes B5
no tienes la casilla, porque por ejemplo hacer esta también me implica que me deja una casilla. Bueno, al final todas estas estructuras tienen muchas sutilezas. Pero bueno, aquí hace alfil A7, que es bastante más humana, alfil aquí. Aquí muchas veces se puede reaccionar con B5, no lo hace. Hace alfil E6, juega bastante normal. Y el blanco se queda pues un poco mejor, un poco más despacio, pero bueno, nada espectacular. De hecho aquí, si hubiera querido, D5 iguala bastante bien. Al final D5 es un poco antiintuitiva en muchas posiciones porque este caballo se queda todavía más fijado a la defensa y hemos hablado mucho en muchos vídeos de que este caballo es el principal motivo por el cual la italiana y la española pues es un poquito mejor el blanco, este tipo de estructuras simples, porque ese caballo está muy pasivo y muy inflexible. Pero aquí en este caso, como tienes un caballo en E3, te estoy amenazando D4 y ganarte un peón, el peón de B4 va a caer. Entonces el blanco está medio obligado a comer y aquí ya, digamos que simplifico mucho mi tarea y aquí el negro pues ya no tiene ni nada que sufrir, ¿no? Pero bueno, tras dama de 7 A5, aquí lo que hace el blanco es fijar esta estructura y además con el caballo en A5, el caballo en C6 que nuevamente está mal. Aquí lo que hace Sipenko entonces es arreglar este caballo y ponerlo en G6, ¿vale? Y aquí tras cae F5, D5, esta posición, bueno, esta fijación de estructura es bastante curiosa, pero muchas veces acaba generando que el negro le cueste mover sus peones, ¿no? De hecho, tras C4, este tipo de estructura parece un poco peligrosa para el negro, porque muchas veces no quiero hacer B6, nuevamente cuando me comas te van a quedar 3 peones en tercera, te puedo hacer torre A1 y presionar el de A, digamos que no quieres tocar mucho los peones. Si hago B5, pues quizá te va a quedar el de C7 luego más débil. Pero aquí, por ejemplo, concretamente B6 es muy buena, porque justo los caballos están un poco descolocados. Y ahora, por ejemplo, si torre aquí, peón por, torre aquí. Vale, ahora te pregunto, ¿cómo defiendes el peón de B4? Not so easy, ¿ah? Not so easy. Porque claro, esta dama y esta torre están ocupando, están un poco ocupados defendiendo este peón. Pero bueno, es que es eso, que depende mucho y los B6 son muy importantes cuando se puede hacer y cuando no. Aquí juega un poco pasivo Sipenko y el blanco poco a poco se fue quedando, consolidando esta ventaja de espacio. Y aquí, por ejemplo, el negro podía haber mantenido un contrajuego, pero ahí el negro decidió cambiar damas. Y este sí que es un final un poco más agradable. El negro está bastante pasivo, no tiene debilidades, pero claro, cae C5 siempre molesta, B6 nunca la puedes hacer y en general este problema es falta de espacio y falta de flexibilidad. No puedes tocar ningún peón, si tocas C6 también me meto el caballo por aquí, pero tampoco es que tengas una debilidad muy clara, ¿no? Y aquí llegamos un poco a una posición clave de la partida. Por ejemplo, F3 y aquí hacer rey F1, rey F2. Me hace gracia porque esto me recuerda a mi partida con Forcen, ¿no? Porque aquí dices rey F2, la haces al toque. Rey F2 es peor que rey F1. Pero el motivo es que torre B8, caballo E3 para reubicar este caballo, B6, peón por, caballo D5, torre B8, caballo A5 para meter caballo C6, C5, y aquí cuando comas en... Y aquí ahora vamos a comparar, ¿no? Y digo, vale, ¿qué tiene que ver que el rey esté en C1 o en F2? Pues está en F1, aquí C5, caballo C6, torre A8, B5, y te estoy pasando este peón, y aquí no es jaque. Si el rey estuviera en F2 es jaque y torre B2, ¿vale? También quiero daros esto, porque muchas veces estas posiciones veis el módulo y no sirve de nada. No sirve de nada ver el módulo. ¿Qué? Aquí, rey F1 es la buena. Y rey F2 no. Cuando veáis eso, intentad realmente entender por qué, porque es que es muy, muy interesante, porque aquí ya con todo esto que os he enseñado, por ejemplo, entenderéis, vale, el negro quiere hacer B6 en buenas condiciones, el blanco tiene maneras de asfixiar con los caballos, por lo tanto el negro tampoco puede hacer eso y decir, bueno, ya, ¿no? Aquí me desentiendo, aquí te estoy metiendo C5 y tus caballos empiezan a colapsar, ¿no? Me lo cae en C6 que no lo puedes quitar, te voy a empezar a presionar a 6 y C7 y vas a perder bastante fácil. Entonces es que es muy concreto que tengo este C5, es muy concreto que existe este caballo C6 y que aquí, bueno, la partida no ganas el tiempo. Aún así esta posición es jugable para el blanco, para el negro quiero decir, pero caballo 3 y es un jaleo. Te voy a meter la torre en D6, tus caballos negros no coordinan, hay un peón pasado, he sacrificado el DH2. A ver, la partida acaba de empezar, pero es para que veáis que, bueno, estas pequeñas sutilezas en los finales me hace gracia. Aquí juego B5, me parece muy precipitada, pero aquí lo que quiero destacar es que se defendió súper bien Sipenko, porque aquí rey F7 parece una posición incómoda, pero tuvo bastante paciencia, porque aquí el caballo se mete en D5, rey E8, ¿no? Vemos que poco a poco el rey negro viene,
Y aquí caballo E6 y justo llega a tiempo para meterse en C5. Aquí parece que podría comerme este peón, pero aquí torre A8 es una gran puta. ¿Sí? Porque hay caballo aquí, torre aquí y te cae el caballo, te cae uno de los dos caballos. Además no puedes ni coronar, ¿no? Porque te paro por aquí o aquí llego a tiempo simplemente a parar la coronación. Entonces, justo con esta maniobra, lo que le acaba pasando al blanco es al negro, es que tengo esta casilla C5 para disfrutar. Aquí hizo torre A8, de hecho aquí torre B8 es incluso un poco mejor, pero bueno, me hace gracia como puedes abusar un poco de este recurso. Y aquí tras calle C5 el negro, pues de golpe el problema que tiene el blanco es que se ha expandido mucho por aquí, pero soy yo el que tiene el rey un poco más cerca. Pero bueno, esta posición no debería ser mucho problema. Hace G5 para evitar F4. El caballo de 6 recuerda un poco al caballo de Michael Jordan. Y tras... y bueno, aquí el blanco podría hacer jugadas de espera. Pero aquí tras C5 ya se pasa un poco de frenada Weili. También es curiosa porque en la partida anterior Weili da tablas en una posición que solo puede ganar él. Y aquí, en vez de dar tablas, se pasa de frenar. Claro, aquí mete otra vez torre B8 y a caballo por otra vez torre A8. Y aquí, de golpe, Weili parece que está avanzando el peón, pero este peón es bastante más débil y el caballo defiende muy bien. Aquí tras torre A4, torre B5. Bueno, aquí te estoy metiendo torre C4, tienes que hacer torre B5. Y aquí sí que te vas a meter con caballo D5 y querer contrajuego, pero el blanco, el negro va a hacer lo propio y este peón en F3 está tambaleando, ¿no? De hecho, aquí el blanco se mete, pero yo también estoy haciendo lo propio. Y aquí ya el blanco tiene que afinar un montón. De hecho, aquí lo mejor es rey E2 y quedarte en el centro, que bueno, esto no sé si es muy evidente. Porque aquí rey C2, que parece más lógico quedarte delante del peón, no, es malo. Aquí resulta que rey por C6, torre aquí, y aquí torre A2 y torre por es malo, pero aquí rey aquí es muy fuerte. Y aquí resulta que rey aquí es muy fuerte. Y la cuestión, sobre todo, es que te estoy haciendo esta secuencia. Caballo aquí y torre jaque, y te estoy quitando mucho espacio, y voy a hacer C5, rey D3, y no puedes hacer nada. Y curiosamente, teniendo el rey más cerca, por aquí, este plan no es tan viable. ¿Por qué? Porque aquí tengo un caballo de 7. Bueno, en fin, es todo muy sutil. Sí. Es que no es nada sencillo. Aquí no existe caballo de 7. Porque todavía no has hecho caballo de 4. O sea, por eso digo, las diferencias son mínimas. Es muy difícil apreciar estas diferencias en los finales. Por eso insisto que los finales, lo más importante, la skill más importante de los finales es calcular objetivamente y no distraerse de los patrones o de las cosas que parecen normales. Porque claro, aquí el hecho de que el caballo esté en F3 o D4 cambia radicalmente la valoración. Aquí el negro está perdido. Está ganando, quiero decir, con rey C5 y rey C4 y gana el negro. Esto es decisiva, ¿no? No es ligera y voy a apretar. No, no, está ganando. Entonces, ahí hizo torre aquí y se comió el peón. A ver, yo también en una partida rápida prefería tener 2 peones limpios de más, ¿no? Pero aquí, bueno, el blanco se come 1 y son 2 de más. Pero el blanco tiene mejor coordinación que el negro, momentáneamente, ¿no? El caballo F3, en general, defender por delante de los peones cuesta un poco y, bueno, cuesta un poco de coordinar, ¿no? Pero si el negro consolida, tiene 2 peones de más. Aquí, por ejemplo, torre 8 era muy fina porque te ataco el peón de 5, por lo tanto te fijo el caballo y si subes ese peón, simplemente me quedo aquí y el negro no puede progresar. Pero nuevamente, esto es muy fácil de ver a posteriori, pero no, o sea, y decir, bueno, ¿y este no lo puede avanzar? ¿Y no se puede mover la torre igualmente? Claro, aquí hay muchas opciones para el negro. No es que diga, bueno, esto ya está, ¿no? Pero aquí meto torre H7 y aquí yo creo que el negro ganaba muy fácil con torre A2, simplemente. Voy a hacer torre A3, ahora sí que no está fijado a nada. Puedo mover este caballo, que eso es lo más importante, y seguramente lo podré cambiar por este, tras jaque y caballo aquí. Pero aquí hizo rey b6, que ya es una jugada muy rara, porque tú quieres, bueno, la torre la quieres activar. Y aquí, tras caballo de 3, bueno, también hizo caballo de 5, por lo tanto hizo c6. Y bueno, vi que el negro decía, bueno, no pasa nada, esto es una posición bastante jugable. Hasta que Weili se comió la torre. Y así es como, como se crea un candidato, ¿no? Como aparece un candidato en el campeonato de la Copa del Mundo, ¿no? Tras esta jugada abandonó Esipenko y con esto Weili pasaba a la final. Un poco anticlimático, realmente muy triste por parte de Esipenko, ¿no?
que esperemos que, bueno, del tercer y cuarto puesto pueda redimirse, ganar ese tercer o cuarto puesto y clasificarse para la Copa del Mundo, porque si no tendríamos uno de los... Ostras, dejarse una torre en una limpia. Y además es que no lo vio, podéis ver el vídeo, es bastante curioso porque Wei ni reacciona, o sea, se come la torre como quien se come otra pieza de sushi. Y también eso, que bueno, pueden pasar estas cosas. En la Copa del Mundo hemos visto muchísimas sorpresas, errores garrafales. Y en situaciones de tensión, pues bueno, cuando además lo ves cerca, dices, ya está, esos puntos de relax, esos puntos de cambio de tensión, son donde se cometen más errores. También quiero destacar eso. Entonces, cuando creéis que estáis ganando, muchas veces os relajáis, empezáis a jugar de otra manera, empezáis a priorizar de distinta manera las jugadas, empezáis a tener sesgos. Entonces esta es una lección de que, bueno, incluso un jugador de 2-7 contra un 2-7-50 jugando la partida de su vida, defendiéndose después de una partida muy difícil, apretando un final que aparentemente estaba inferior, aprovechando sus oportunidades, pues ya mete rey b6, que es una castaña, porque aquí ya te estoy metiendo cae d5 jaque y te toco la torre. Pero bueno, tras c6 cae por g2 y nada. Veremos, yo espero que si Penko gane candidatos, hay que se clasifique para candidatos, parece un jugador muy, muy interesante y que puede aportar bastante también. Bueno, Yakubo F es un jugador muy fuerte también. No sé, realmente los dos me parecen muy buenos candidatos que estarán un poco como Blua, un poco como no son favoritos, van a sufrir, yo creo, pero pueden dar alguna sorpresa con un estilo un poco distinto, ¿no? Así que nada. Con esto, no sé, quiero a ver qué apuestas habíais hecho también para quién se clasificaba para candidatos. Que tengo curiosidad de ver si os habéis acercado mucho, pensabais tal, porque claro, muchos de vosotros diréis, no, seguro que se clasifican estos tres, y quizá los tres en la tercera ronda ya estaban todos eliminados, ¿no? Está siendo una Copa del Mundo muy emocionante, ya solo queda un puesto para determinar. Pero bueno, espero que os haya gustado y también muchas gracias por el apoyo durante todos estos vídeos. Y nada, sin más, también recordaros lo de los descuentos, si os apetece apoyar un poco al canal. Al final tampoco tengo, bueno, no sé si más adelante crear alguna forma más de que podáis apoyarme, pero bueno. Sin más, también simplemente agradecido por todo el apoyo y que os guste y que os sean útiles sobre todos estos vídeos. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.